Ellos nunca tuvieron ese control. Por eso hay que empezar diciendo que la declaración del dictador Putin sobre que Kupiansk estaba rodeado, que había 12 batallones rodeados, y luego que controlan completamente Kupiansk, todo eso es mentira y una provocación. En cuanto a la situación real, durante mucho tiempo el enemigo ha intentado tomar la cabeza de Puente en la orilla izquierda, Kupiansk, Levoberezhny, Kupiansk, Buzlovoy. Como resultado, están utilizando una cantidad significativa de personal, además de hacerlo bajo malas condiciones climáticas, vehículos blindados ligeros y otros transportes logísticos que pueden ayudar a trasladar rápidamente la infantería desde una profundidad relativamente segura para ellos hasta la línea del frente de combate. Los generales rusos fijaron la tarea para el enemigo hasta el 1 de noviembre de 2024. Tomemos al comerciante de la margen izquierda y al comerciante Boslovi. Esta tarea no se ha completado hasta el día de hoy. A continuación, debemos decir que la logística de las fuerzas de defensa es compleja desde la margen derecha hasta la izquierda para poder llevar todo lo necesario para nuestras unidades. Esto es cada vez una gran prueba, pero a pesar del impacto del fuego enemigo, incluidas las bombas aéreas que pueden llegar entre 50 y 60 en un solo día en la zona de los cruces, y a pesar del trabajo de los drones enemigos, nuestras unidades de ingenieros y otros representantes de las fuerzas de defensa responsables de esto restauran los cruces. Como resultado, la logística se mantiene a un alto nivel incluso en combate. El abastecimiento de nuestras posiciones, así como la evacuación en caso de que los militares resulten heridos. Por eso, el sector de la orilla izquierda está firmemente controlado por las fuerzas de defensa. En cuanto al propio Kupiansk-Pravoberezhny, el enemigo intentó rodearlo por el flanco con sus grupos de sabotaje y reconocimiento. Para ello, utilizó activamente las instalaciones de ingeniería que nos quedaron de la época de la ocupación de Ucrania por la Unión Soviética. Como resultado, las fuerzas de defensa trabajaron para cortar estos suministros, específicamente los conductos por los que se movía el enemigo. En esto participó activamente el 429 Regimiento Completo de Helest. Jugamos uno de los papeles clave y, por supuesto, esto es un control constante del enemigo en la periferia norte de la ciudad. Varios destacamentos de las fuerzas de defensa es un trabajo colectivo, incluye Guardia Nacional, Fuerzas Armadas, Fuerzas de Operaciones Especiales, Servicio de Seguridad, Servicio Militar de Orden Público, Policía Nacional. Unidades estructurales trabajan como mecanismo bien coordinado y logramos cortar al enemigo en la periferia norte de la ciudad. Como consecuencia, ahora no puede infiltrarse en la ciudad ni reforzar sus unidades, que aún quedaban allí con cierta cantidad de personal y además carece de logística. No hablamos de evacuación. El enemigo lucha hasta completar la misión. ¿Qué significa esto? Hasta completar la misión. Es un camino sin retorno hasta ese momento, hasta que muramos. Y por lo tanto no pueden reforzar sus unidades. Dentro de la propia ciudad, la logística está cortada. Todo lo que el enemigo puede hacer es intentarlo. Esas unidades de grupos de reconocimiento y sabotaje que quedaron en la ciudad, en la orilla derecha de Kupiansk, en pequeñas cantidades, intentan suministrarles la munición necesaria, así como cierto equipo, los mismos Mavic, baterías para radios, utilizando conexiones aéreas a través de los drones del enemigo. Y las fuerzas de defensa cuentan con una unidad bastante bien preparada que se encarga de la defensa antiaérea y parte de estos drones son derribados. Como consecuencia, la operación terrestre continúa, así como el desplazamiento del enemigo hacia el río Oskol en el norte, en las afueras de la ciudad de Kupiansk, así como la operación terrestre dentro de la propia ciudad de Kupiansk. Las fuerzas de defensa avanzan. Revisan cada sótano, cada posible refugio que pueda haber, inspeccionan cada casa, expulsando al enemigo que se ha atrincherado allí. Cierto número de ocupantes que se encuentran en una situación sin salida se rinden, pero no son muchos. El enemigo, que durante mucho tiempo se preparó para cumplir tareas informativas, me refiero no al nivel de preparación militar, sino informativa, no quiere rendirse porque les han hecho creer que las fuerzas de defensa allí los torturarán, los matarán de manera antinatural y todo lo relacionado con esto. En realidad eso no es cierto. Se pueden ver en fuentes abiertas miles de ejemplos en los que las fuerzas de defensa, cuando el enemigo está desarmado y no puede causar daño a las fuerzas de defensa, lo toman prisionero.
Y luego vemos que, en el marco del programa de intercambio, estos militares del ejército de ocupación ruso son devueltos a nuestros héroes, a la Federación Rusa. Por eso, si hablamos de Kupiansk, estamos presentes allí. A día de hoy, las fuerzas de defensa están haciendo todo lo posible para aumentar el éxito que hemos tenido en periodos anteriores. Y les diré más, estamos muy agradecidos al pueblo ucraniano por apoyarnos y tenemos con qué luchar, tenemos con qué realizar reconocimientos del enemigo, tenemos con qué destruirlo y desocupar esa parte del territorio que está disponible para nosotros y hacer retroceder al enemigo hasta aquellas líneas defensivas que no le son favorables. Yuri, ¿cuál cree usted que ha sido el mayor fracaso del ejército de ocupación ruso en 2025? Sí, todo lo que hacen. Pero en realidad hablemos con franqueza. Si miramos correctamente la línea de contacto de combate, vemos que en algunos sectores el enemigo tuvo éxitos tácticos no operativos. El enemigo no ha logrado en ningún lugar acceder a espacios operativos. Las fuerzas de defensa de Ucrania, ellos tienen éxitos tácticos. Si calculamos cuántas fuerzas y medios emplea el enemigo para esto. Bueno, cuando nuestros compatriotas me preguntan, dicen, Yur, pero la situación es muy complicada en la línea de contacto de combate. Digo, sí, la situación es muy complicada y realmente lo es. Ya van 4 años. Estamos conteniendo a un enemigo que se encuentra en una posición ventajosa en cuanto al número de personal que pueden comprar con petróleo y dólares y reclutar para la guerra contra Ucrania. Ellos tienen más artillería, tienen más aviación, tienen más capacidad para realizar salidas aéreas. El enemigo tiene acceso a aquellas tecnologías que fabrica China. Son microplacas con las que luego se ensamblan drones FPV, kamikazes y otros vehículos no tripulados. Esto incluye el acceso a la fibra óptica, y los drones de fibra óptica se han convertido en uno de los principales factores de cambio en la guerra. Sobre esto hablaré brevemente. ¿Por qué? Para los que no lo saben, bueno, digamos que hay un control remoto para un dron. Aquí está el dron en sí, aproximadamente hablando. Y si los drones de radio, que se controlan transmitiendo una señal en un rango de frecuencias específico desde el control remoto al dron, se dividen en izquierda-derecha y arriba-abajo. En la imagen se pueden suprimir actuando sobre el dron o sobre el control remoto, suprimiendo o interrumpiendo este último cuando se activa la guerra electrónica que produce ciertas frecuencias, las mismas en las que se pilotan los drones. En algún momento la potencia supera la fuerza de la señal que va del control remoto al propio dron y, como consecuencia, el dron pierde su control y no logra alcanzar su objetivo. Pero si hablamos de drones con fibra óptica, aquí la situación es completamente diferente. El cable de fibra óptica, en términos generales, a través de ciertos dispositivos, está conectado desde el control remoto directamente al dron, que puede adentrarse 25 o incluso 30 kilómetros en las líneas enemigas. Y como resultado, la señal de control, izquierda, derecha, arriba, abajo, se transmite por el cable de fibra óptica. ¿Qué significa esto? No se le puede afectar con sistemas de guerra electrónica, no se le puede interferir y puede funcionar en malas condiciones climáticas, así como en situaciones de mala visibilidad de radio. ¿A qué nos referimos? Bueno, aquí tenemos el control remoto, aquí hay una especie de colina y aquí están los objetivos. Cuando volamos un dron por radio, la señal del control remoto no puede atravesar este obstáculo que tenemos y perdemos el dron, pero la fibra óptica simplemente se coloca sobre la Tierra y sigue transmitiendo esa señal. Por eso China suministra una gran cantidad del mejor cable de fibra óptica del mundo para que el enemigo tenga la posibilidad de fabricar en cantidad estos drones que luego bloquean la logística de las fuerzas de defensa, que afectan nuestras posiciones de despegue, nuestra artillería, nuestra infantería. Ahora las fuerzas de defensa para el año 2025 han incrementado su capacidad de producción. Las empresas de Ucrania fabrican drones de fibra óptica y las fuerzas de defensa entrenan activamente a los pilotos y utilizan activamente estos medios en la línea de contacto de combate. Pero ¿a qué quiero llegar? Respondiendo a la pregunta, es decir, el enemigo nos supera en indicadores militares en cuanto a la cantidad de todo lo que vamos a mencionar, salvo algunas excepciones de drones. Por ejemplo, como los bombarderos pesados, Baba Yaga. Somos líderes absolutos en el mundo y tenemos más que la Federación Rusa. Rusia no ha podido producirlo hasta ahora. Similares significa que realizan a un alto nivel las mismas tareas que realizan los bombarderos. Y ahora veamos, teniendo este recurso, la Federación Rusa sufre pérdidas sin precedentes en el campo de batalla y sus éxitos en Ucrania son muy dudosos.
En Novchansk ni siquiera lograron ocuparla. Los combates continúan y ahora los enfrentamientos. Estoy agradecido como a nuestros hermanos y hermanas del destacamento Kelestok y a otras fuerzas de defensa que mantienen este sector. En Kupiansk, el enemigo no pudo obtener el resultado deseado, recibió una dura respuesta y se retiró. En Pokrovsk, donde el enemigo concentró una cantidad sin precedentes de fuerzas y medios por cada uno de nuestros infantes, el enemigo puede desplegar de 10 a 12, dependiendo de cómo envíen los refuerzos. El enemigo no ha podido tomar la ciudad, que antes de la Gran Guerra tenía una población de 60.000 habitantes durante ya un año. El enemigo comenzó en Dobropilla, pero ahora nuevamente las fuerzas de defensa se han reagrupado y están bloqueando al enemigo. En mi opinión, lo que está ocurriendo ahora en el campo de batalla, si se compara con la fuerza y los recursos que tiene Ucrania y los que tiene la Federación Rusa, el pueblo ucraniano y el ejército ucraniano, las Fuerzas Armadas de Ucrania están realizando una hazaña todos los días. Y no conozco otro ejército en la Unión Europea o de los países de la Alianza del Atlántico Norte, excepto los Estados Unidos de América, que pudiera oponerse al enemigo con tanta eficacia. Y ahora nos encontramos en una situación en la que nos resulta difícil, muy difícil. Lo repito una vez más, es muy difícil. Estamos resistiendo con todas nuestras fuerzas, pero tampoco es fácil para el enemigo. En algunos momentos, las fuerzas de defensa destruyen al enemigo, más de su fuerza viva de la que puede movilizar y poner en servicio en un mes. Esto afecta directamente su capacidad para llevar a cabo acciones de asalto y ataque. Por eso, ahora la situación se parece a lo siguiente. Si nuestros socios continúan ayudando a Ucrania, tendremos la posibilidad de fabricar misiles, producir nuestras propias armas y fabricar drones. Tendremos la posibilidad de aumentar los salarios de los militares y de introducir incentivos adicionales para la movilización. Estos son los llamados pagos de incorporación que se otorgan una sola vez por la firma de un contrato con las Fuerzas Armadas de Ucrania. Podemos presionar a la Federación Rusa y colapsar sus capacidades económicas, principalmente a través de la acumulación de petróleo, gas y dólares, que luego destinan a la fabricación de armamento y al soborno de sus ciudadanos para la guerra contra Ucrania, así como directamente en la línea del frente de los combates. Creo que en 2026 lograremos cambiar la situación cuando el enemigo pierda la capacidad de llevar a cabo acciones ofensivas y de asalto. Y allí donde el enemigo pierda esa capacidad y no tenga suficientes fuerzas y medios para poder asaltar, es ahí donde surge un espacio para decisiones políticas sobre la resolución del conflicto en las condiciones más favorables para el Estado de Ucrania. Por eso estoy convencido de que si tenemos fuerza, voluntad, unidad, y de eso cada ucraniano tiene más que suficiente, podremos lograr el resultado de que al menos nuestros hijos y nuestros nietos no sabrán lo que es una gran guerra, pero después de la finalización de las hostilidades que, Dios quiera, se puedan lograr antes de finales de 2026, aún hay mucho trabajo por hacer para que una gran guerra no vuelva a repetirse. Por eso hay que mantenerse firmes, apretar los dientes y trabajar como si cada día fuera el último día. Y tenemos muchas esperanzas de que para esto también serán necesarios 3 millones de drones FPV más hasta finales de año, que reciban las fuerzas de defensa de Ucrania. Esto es casi 2 veces y media más que el año pasado. Así lo informó el ministro de Defensa, Denis Shmihal. Él señaló que la gran mayoría de los drones en el arsenal de los soldados ucranianos son de producción nacional. Escuchemos y continuemos. El papel de los sistemas no tripulados en el campo de batalla está creciendo, lo que significa que la producción de herramientas innovadoras para la guerra es nuestra prioridad número uno. En el arsenal de nuestros soldados ahora hay más sistemas robóticos terrestres complejos. Este año las Fuerzas Armadas de Ucrania han recibido casi 15.000 NRC. Esto es varias veces más que el año pasado. Los NRC realizan tareas de logística, evacuación, reconocimiento, minado y desminado, patrullaje. Algunos robots terrestres están equipados con módulos de combate y llevan a cabo acciones ofensivas y defensivas. Denis Shmihal, ministro de Defensa de Ucrania, en Telegram. Como ya mencionaste, no se ha producido un punto de inflexión en la situación para que el enemigo ya no pueda lanzar asaltos. Así es. Entendemos que, por supuesto, los drones juegan un papel muy importante en esto. Y otro punto, ¿cómo mejora Periubladny sus drones, incluyendo también al adversario?
¿Qué está lanzando ahora contra Ucrania? Mire la hora y entiendo que si analizamos cada nomenclatura no vamos a poder hablar de todo antes de las 21 horas, pero está bien, hablemos de ello. Las cosas principales que están ocurriendo ahora en la línea de contacto de combate, ¿cuál es la tarea principal? La tarea principal es utilizar la menor cantidad posible de personas vivas en la línea de contacto de combate. Lamentablemente, no podemos reemplazar al infante. No existe un robot que pueda sustituir al infante, pero debemos hacer todo lo posible para que el infante ucraniano tenga la oportunidad de mantener sus posiciones. Para ello debemos contar con un conjunto de medios que nos ayuden a comprender todo lo necesario sobre el enemigo, medios de reconocimiento. Esto incluye el reconocimiento radioelectrónico, y el reconocimiento de datos que recibimos de los socios, así como el reconocimiento aéreo y muchas otras herramientas que utilizamos para estar informados sobre lo que hace el enemigo, cómo lo hace, cuáles son sus planes y qué está ocurriendo en ese momento en la línea de contacto. Por eso, objetivamente, hay más drones de reconocimiento en las fuerzas de defensa, muchos más, y les diré más. Las nomenclaturas que produce el Estado ucraniano, así como las empresas privadas ucranianas que atienden al complejo militar industrial, objetivamente se han vuelto mucho mejores en términos de resistencia. No es tan fácil para el enemigo neutralizarlas. Y por supuesto, el nivel de dominio de los pilotos que se especializan y trabajan en los mismos aparatos, con equipos muy avanzados, nos permite evadir tanto la defensa antiaérea enemiga como los drones interceptores que ellos utilizan. Por eso, en esta dirección nos estamos desarrollando activamente. Sobre los drones, como Baba Yaga, Bashkia Bomber, ya lo hemos mencionado, también hablamos de los drones con fibra óptica, de los cuales objetivamente hay más en las fuerzas de defensa. También me gustaría poner énfasis en los complejos terrestres robotizados, en lo que usted mencionó, porque es una de las herramientas que reduce la cantidad de personas necesarias en el campo de batalla en un momento dado para lograr el resultado necesario en la defensa de nuestra tierra y evitar que el enemigo pueda romper nuestras líneas de defensa. ¿A qué me refiero? Antes era necesario tomar una camioneta, reforzarla con soldadura y salir a la posición asegurando el suministro logístico de la posición de infantería para el suministro logístico de la posición de despegue de la posición de artillería en ese estado. Hoy en día, transportar cualquier tipo de equipo a la línea del frente en una camioneta ya no es viable, porque el enemigo lo detecta de inmediato y lo destruye utilizando los mismos drones. Por eso, si hablamos del desplazamiento de nuestra infantería y de otras unidades que atienden posiciones de drones que están junto con los propios pilotos, que se encargan de otros aspectos importantes del cumplimiento de las misiones de combate, esto ocurre en su mayoría ya sea mediante maniobras rápidas en vehículos como motocicletas o buggies, pero en la mayoría de los casos es a pie. A veces hay que caminar hasta 17 kilómetros para llegar a la posición. Esos 17 kilómetros pueden ser diferentes cada vez, pero eso es lo que permite salvar vidas. Bien, si podemos llegar a una u otra posición, ¿cómo llevamos a esa posición la cantidad necesaria de municiones, el equipo necesario y otros recursos que necesitamos para cumplir con esa posición y las tareas asignadas? Aquí entran en juego dos tipos de apoyo logístico. El primero son los bombarderos pesados que mediante el suministro aéreo abastecen nuestras posiciones. Y el segundo son los complejos terrestres robotizados que actualmente en el 429º Regimiento de FELEC realizan prácticamente el 70% del apoyo logístico de nuestras posiciones. Y esto a pesar de que los modelos de calidad que se pueden utilizar sin modificaciones significativas están disponibles en cantidad, los obtuvimos en la segunda mitad de este año. Estoy convencido de que en el año 26 el 100% de la logística será cubierta por robots, por complejos terrestres robotizados. Además, nos queda una cuestión que es muy difícil de resolver. Se trata de la evacuación de los heridos. El enemigo repito, nunca deja salir a nadie si ha herido a alguien. Si ve una cruz roja en el vehículo, ese es un objetivo prioritario para un ataque de fuego. Un enemigo así hay que entender que para ellos no existen reglas ni normas. Han venido a destruirnos y hacen todo lo posible para lograrlo. En consecuencia, para no arriesgar cantidades adicionales del capital principal de la guerra por parte de nuestro pueblo, estos son conductores de combate, esto es
médicos que trabajan en Kesivaki. Kesivac es el grupo que recoge a los heridos de la línea de contacto y los transporta a un punto de estabilización. Estas tareas deben ser realizadas por sistemas terrestres robóticos, y esta es la tarea principal que hay que implementar hoy para ayer. Y créanme, la vamos a implementar sin falta, porque como se señaló correctamente en su reportaje, la comunicación y la interacción entre el frente y los fabricantes ucranianos está en un nivel muy alto, y sobreviven los fabricantes, y son ellos los que permanecen en el mercado, quienes toman la iniciativa y van a las unidades de combate y preguntan qué hay que mejorar, cómo hay que hacerlo, cómo hay que hablar, cómo hay que adaptar las cosas, y ellos hacen productos realmente de calidad. Aquellos que intentaron hacer negocio puro y duro con armamento militar, tecnología, en parte lo lograron, pero cada vez más se están quedando fuera, porque en nuestro caso, cualquier error desde el punto de vista de la producción o una modernización tardía de tal o cual dron es cuestión de vida. Todo esto es la vida de nuestros militares, por eso aquí no puede haber margen de error, y esta comunicación realmente está a un nivel muy alto. Al mismo tiempo, debemos decir que el enemigo no se queda quieto. Él observa muy activamente en qué estamos ocupados, qué hacemos, qué tácticas empleamos, qué drones y sistemas de intercepción tenemos, cómo derribamos sus Shaheds, qué tácticas empleamos. Y por eso, cuando hablamos públicamente de un análisis profundo de las operaciones, de qué tecnologías usamos y bajo qué tácticas, yo siempre hablo aquí en términos generales. ¿Por qué en términos generales? Porque el enemigo luego lo verá, aunque no se le hubiera ocurrido, dirá, oh sí, es una muy buena idea, hay que hacer lo mismo, pero creo que en un ejemplo concreto así fue como sucedió. Aquí están los drones interceptores que derribamos, sus tácticos, y seguimos derribando los tácticos, medios de reconocimiento de ataque como Supercam, Saloga, Plan, Onset, Allirrayos y otros. Durante medio año, en completo silencio, organizamos este trabajo, derribábamos aparatos y no se lo decíamos a nadie. Todo iba bien y luego, en algún momento, la información se filtró y las fuerzas de defensa la absorbieron eficazmente y los drones interceptores lo difundieron por todos los recursos informativos. El enemigo, claro, ve cómo nos derriban, así que hay que hacer lo mismo con el enemigo. En Kairlais que hay capacidades, hay recursos para producir drones. Por eso es muy importante mantener en secreto todo lo que hacemos y aumentar la capacidad de golpear en la profundidad de la Federación Rusa para destruir no solo sus capacidades económicas, sino también las productivas. Debemos atacar profundamente a la Federación Rusa, impidiéndoles producir la cantidad necesaria de armas y drones, entre otras cosas. Y Solo un rápido resumen, Yuri, lo haremos antes de las noticias. ¿Y qué papel juega ahora la artillería? Porque vemos que en Bielorrusia se está construyendo una gran fábrica de municiones junto con Rusia y China. Y esta es la producción de municiones de cohetes de artillería de calibres soviéticos 122 y 152 milímetros. Porque que ahora la artillería humea nerviosamente al margen en relación con los drones. Esa es una opinión equivocada. Voy a explicar brevemente por qué. Malas condiciones meteorológicas, fuertes ráfagas de viento, niebla, lluvia y todo lo relacionado con esto. Los drones, automáticamente por procesos físicos, reducen su eficacia, pero la artillería siempre sigue siendo artillería, y por coordenadas, incluso sin electricidad, puede realizar ataques de fuego. Por eso estoy muy agradecido a nuestros hermanos artilleros que siempre nos cubren y trabajan en una poderosa colaboración como un solo mecanismo. Porque donde nosotros no podemos alcanzar, ellos sí lo logran. La artillería, donde la artillería no puede alcanzar, sin duda lo haremos nosotros. Nosotros, y solo así. Por eso, la relevancia de la artillería en el campo de batalla sigue siendo muy alta. gracias, Yuri, por haberte unido a nosotros. Siempre eres bienvenido, es muy interesante. Siempre lo explicas, especialmente en esos aspectos sutiles donde no es tan fácil para el espectador común entender cómo funciona todo esto.